Cierra tus ojos, libera tus ideas, abre tus sentidos y entrégate a tu lado más oscuro. Esto es íntimamente. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Íntimamente, soy Alex Peña. En la noche de hoy vamos a abordar un tema y además estamos galardonados porque tenemos a una invitada que nos va a ayudar a entender un poco más a profundidad un aspecto que está relacionado con las partes de la concepción de las patologías o cómo estamos habituados a entender estas patologías en cuanto a la parte cultural, pero también en cuanto a la parte biológica. Y pues, qué mejor que el nombre del programa, caras vemos, patologías no sabemos. Y es muy importante el poder empezar a generar una cultura en cuanto a la salud mental. Cuando nosotros nos referimos a salud mental, por supuesto, va a haber toda una serie de factores. Entonces, me gustaría que te pudieras presentar, por favor. Delia, una amiga de mucho tiempo, entonces, por favor. Pues muchas gracias, Alex, gracias por la invitación y pues antes que ayudarles a comprender, pues más bien es como hablarles un poquito de la experiencia que tengo, que tal vez puede ser no mucha, pero lo suficiente para poder hablar del tema. Yo soy neuropsicóloga, de hecho soy de formación psicóloga, pero tengo la maestría en neuropsicología clínica y mi población generalmente son pacientes que son ya sea con trastornos del neurodesarrollo, también veo pacientes psiquiátricos y también atiendo a pacientes que tienen secuelas de daño cerebral. Y entonces, pues vaya, no me es ajeno, pues. Pues bien, Delia, aquí me gustaría que para los escuchas se pudiera entender un poquito más sobre qué o cómo podemos entender un trastorno. Sabemos que hay trastornos de personalidad, ya en algunos otros programas lo había abordado, también existen distintos tipos de psicopatologías. Sin embargo, cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, existe por supuesto una diferencia al respecto y además lo que hablábamos en un principio, la falta de cultura que se tiene en cuanto a la construcción de este tipo de trastornos. Justamente platicando, dejen que les cuente el chisme. Ahorita, pues bueno, tenemos la oportunidad de estar en una plaza sobre Avenida Cuauhtémoc, que obviamente observando, y eso se los digo mucho a mis alumnos, se los digo a mis pacientes también. Cuando ustedes quieren aprender cosas de psicología, lo primero que tienen que hacer es empezar a observar a la gente. Observarse a ustedes, pero observar a la gente. Y es algo muy común que nosotros lleguemos a ver distintas conductas extrañas en las personas. Justamente en este momento nos acaba de tocar una persona que estaba peleando y totalmente exacerbada. Y de pronto, cuando uno no tiene la preparación o el enfoque para poder comprender que existe alguna patología, que puede existir alguna patología de fondo, pues usualmente se da el sobresalto o usualmente se da como este temor a recibir algún tipo de daño o que las personas puedan llegar a ser peligrosas. Entonces me gustaría, Delia, que nos pudieras explicar un poquito
sobre la parte de los trastornos psiquiátricos y a lo mejor hablando sobre por qué no estamos preparados o qué nos haría falta para prepararnos a nosotros como mexicanos en cuanto a esta área de la salud mental. Muy bien, Alex. Pues sí, realmente lo que nos pasó hace un par de minutos es algo que constantemente vemos en la calle. Y tal vez no es culpa de nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de que la falta de comprensión y manejo de las personas que tienen problemas de salud mental no es algo nuevo. O sea, llevamos muchísimos años, siglos, lidiando con este problema. Si pensamos pues que pues los problemas mentales, los problemas de salud mental han existido desde que la misma humanidad existe. Y si nos remitimos hacia hace algunos siglos, digo, a lo mejor ustedes no lo saben, pero tal vez algunos de ustedes sí lo hayan leído, anteriormente a las personas que presentaban algún tipo de trastorno mental, se les llegó a catalogar en alguna época como, por ejemplo, hechiceros, brujos. Se les llegaba a castigar incluso con la muerte, claro, torturas, ¿no? Así es, que eran los poseídos. Y ya después los cambios a nivel ideológico fueron cambiando también la manera en la que se les trataba. Y de hecho en épocas más recientes se les llegaba a tener como objetos de exhibición, como si fuesen circos, ¿no? Como actualmente vas a una feria y te encuentras que la mujer de dos cabezas, ¿no? Que la mujer barbuda y cosas así. Pues anteriormente a quienes se exhibían eran a las personas que tenían algún trastorno mental. Y es muy obviado porque una persona que tiene un trastorno mental pues va a tener una serie de conductas, una serie de comportamientos que van a ser distintos de su grupo social. Digo, hay que entender que nosotros tenemos una serie de reglas que, nos guste o no, ya traemos, ¿no? Como si fueran impuestas, como si fueran consensos que se han generado a lo largo de toda la historia, ¿no? A tal grado que tenemos todas reglas en común, por ejemplo, el saludar, el sentarte, el comer en la mesa, el bañarte, el vestirte, el traer tu pantalón, tus zapatos. Digo, eso lo vemos en donde estamos nosotros, pero no en todos los grupos sociales es así. Tal vez en una etnia el comportamiento del grupo sea ponerse espinas en la nariz, tatuarse la piel, tal vez ponerse barro en la cara, pero son los comportamientos que tiene ese grupo social en específico. Pero quien no contribuye con el mismo tipo de prácticas que tiene ese grupo social al que pertenece, es una persona que tiene conductas poco adaptativas y es a quien se le consideraría como enfermo mental. ¿De dónde viene esta visión? En primer lugar, pues el temor a lo desconocido. Si ves a alguien que se comporta de manera diferente y no sabes por qué, pues de antemano te va a generar como un temor, ¿no? Por supuesto. Y entonces, eso es lo primero que pasa. Y a mí, y de hecho creo que gran parte de las inquietudes surgen de cómo vemos que trata la gente en la calle a las personas que tienen una enfermedad mental. Hace un par de días estaba yo en la calle, ¿no? Y hay una persona, una homeless que transita todo el tiempo sobre cierta avenida y ella tiene sus lapsos, ¿no? Y de pronto empieza a gritar y a ofender y decir, pero no se lo dice una persona, le está hablando como a algo que escucha, como a algo que solo ella ve. Y las personas que van caminando a su alrededor voltean, se ríen, se alejan, le sacan la vuelta. Sin embargo, ahí lo que se demuestra pues es una falta de desconocimiento, pero no solo una falta de desconocimiento, sino también una falta de respeto o de valoración hacia esa persona, ¿no? Pues justamente con lo que comentas, digo, efectivamente no es algo nuevo, ya alguna vez tuvimos la oportunidad y bueno, es un libro muy recomendable, Historia de la locura de Michel Foucault, donde expone justamente cómo ha ido cambiando este constructo y este concepto de la locura
y cómo se ha ido relegando a las personas, y de hecho lo manifiesta como una tendencia natural de alejar a los enfermos, alejar a los presos, alejar a las personas que tengan algún tipo de enfermedad. Entonces, pues bueno, parecería que es una tendencia por demás natural en los seres humanos la segregación, que en teoría no debería, pero bueno, ahí ya metemos algunas cosas de concepto. Y realmente no estamos preparados, y si ustedes tienen la oportunidad de leer estos libros, este compendio de libros de Michel Foucault, nos vamos a dar cuenta que hoy en 2018 no estamos muy alejados de esa misma realidad, donde estamos totalmente siendo manipulados por los distintos medios, por el gobierno, por las ideas religiosas, para seguir teniendo esta construcción en cuanto a las diferencias que no solamente se dan en las patologías o en los trastornos mentales, sino también en otro tipo de diferencias, hablando de discapacidad, hablando de características, incluso de color de piel, que cualquiera pensaría que aquí en México, al ser o tener una cercanía con nuestros vecinos del norte, pues a lo mejor seríamos más sensibles en cuanto a la discriminación, pero bueno, hay estudios recientes que hablan que en México se vive una discriminación muy fuerte, pero es una discriminación justamente a sus raíces, a las distintas etnias. Entonces tampoco podríamos esperar que de la noche a la mañana de pronto surgiera esta idea de integración, esta idea de respeto, esta idea de cuidado. Aquí yo los invito, íntimos, para que puedan ustedes cuestionarse, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de convivir con alguna persona que presenta algún tipo de patología o algún tipo de trastorno mental y que probablemente ni siquiera lo tenemos presentes, o que ni siquiera estamos conscientes de ello? Y podemos incluso pensar, híjole, es que es muy payaso, híjole, es que es muy sangrón o muy sangrona, es que ni te juntas con esta persona porque todo el tiempo se está limpiando, o ni te juntas con esta persona porque todo el tiempo está insultando, o está hablando solo, exactamente. Entonces, aquí sería muy importante, bueno, solicitarle a nuestra invitada que nos pudiera ayudar a identificar quizá cuáles son algunos de los síntomas que pueden estar presentes, porque acuérdense, íntimos, que estamos hablando de una patología psiquiátrica. Sin embargo, cuando hablamos de trastornos psicopatológicos, ya podemos hablar de otras cosas. Alguna vez, cuando mi mamá empezó a estudiar toda la parte de teorías del delito, ella me compartió que se había dado cuenta que no le daban miedo en realidad las películas de monstruos, porque sabía que los monstruos eran imaginarios, pero que hablando de, por ejemplo, asesinos seriales o de golpeadores que terminaban en un asesinato brutal, personas que se dedicaban a la tortura y demás, el monstruo en realidad no era este ser deforme y terrible, sino era otro ser humano igual que cada uno de nosotros. Entonces es algo muy interesante, porque quizá esta visión de alejarse de la diferencia, de no saber si hay un peligro potencial, de no saber cuál es la situación de cada una de las personas que pueden presentar estos signos, quizás sea uno de los que direcciona el rechazo que se está presentando a nivel social. Delia, ¿qué nos puedes decir al respecto en cuanto, o sea, desde tu área, con respecto a las familias? O sea, las familias están, digamos, como con percepciones positivas ante una patología, lo aceptan, les cuesta trabajo. ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto? Pues si partimos del hecho de que tú mencionabas que pareciera que es algo inherente a la humanidad, pues sí, o sea, de antemano considera que las familias no están preparadas cuando de pronto alguno de sus integrantes, sobre todo cuando son niños, que empiezan a desarrollar algunos síntomas
fuera de lo normal, no tienen herramientas a nivel emocional para poder actuar en un primer momento. Y obviamente eso a veces dificulta mucho el manejo del paciente y de hecho limita mucho que el paciente llegue a recibir atención. De hecho, cuando de pronto les dices, van contigo, ¿no? A verte, y ya costó mucho para que fueran a verte a ti como psicólogo, ¿no? Pero encima de todo, tú como psicólogo les dices, mira, ¿sabes qué? Es que yo veo cosas que son atípicas y entonces considero que tal vez debería de verlo un psiquiatra. Y entonces en ese momento, la primera idea que viene, el primer pensamiento que viene a los papás de un niño o de un adolescente es, ¿cómo? Mi hijo no está loco. Porque todavía tenemos conceptos muy arraigados. Y entonces tal vez algo que hay que entender es que la salud no es nada más la ausencia de enfermedad, sino la salud tendría que ser un estado de plenitud. Y el problema con la enfermedad mental es que es una serie de alteraciones tanto físicas como emocionales, como psicológicas, que impactan a la vida diaria del paciente. Para que sea criterio como enfermedad, pues sí debe de estar primero que nada esto, ¿no? Que afecte de manera significativa la vida del paciente, su funcionamiento dentro de la sociedad, su funcionamiento dentro del trabajo y demás. Entonces, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta para que luego tú veas, ¿y ahora qué voy a hacer con él, no? Me llama la atención esto que mencionas de Foucault, porque decía en algún momento que la institución psiquiátrica funcionaba como una especie de cárcel. Y obviamente lo que promovías no era el beneficio del paciente o su rehabilitación. Lo que promueves a través de instituciones como la cárcel o como la institución psiquiátrica es proteger a la sociedad de esa persona que no se comporta como debe, ¿no? Lo que haces es aislarlo. Y obviamente nosotros que nos dedicamos al campo de la salud mental lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en la falta de presupuesto o la falta de herramientas o la falta de personal, el hecho de que para un paciente en el hospital psiquiátrico infantil, para un especialista, tengas 400 pacientes. Hay una sobresaturación de los servicios y esto sucede también a nivel educativo. Aquí uno de los temas que tenemos respecto a la visión que tenemos de las enfermedades mentales es que durante muchos años el enfoque ha sido como defectológico. ¿Esto qué es? Nos hemos enfocado más a lo que le duele a la persona. ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que está mal? En lugar de pensar con un enfoque más hacia el desarrollo humano, ¿no? De saber que esa persona no es nada más que tenga estas dificultades, sino que también tiene un potencial para hacer cosas bien. Tal vez, y eso lo hemos visto por ejemplo a través del arte que se trabaja en las instituciones psiquiátricas. Es una persona que tal vez tiene poco autocontrol, pero que si de pronto lo pones a hacer un cuadro, tiene un desempeño impresionante, ¿no? Por ahí he tenido pacientes, tengo un par de pacientes que tienen, por ejemplo, un diagnóstico de deficiencia intelectual y obviamente las habilidades de lectoescritura están muy limitadas, todo lo demás, pero dales una hoja de papel, dales un lápiz y te van a hacer un dibujo padrísimo de lo que quieras. Dales un trozo de plastilina y te van a moldear una figurilla impresionante. Entonces, si nosotros nada más nos enfocamos a lo que esa persona no puede hacer, eso limita mucho la manera en la que nosotros cómo lo vamos a manejar. Y eso pasa también en las familias. Porque las familias nada más dicen, hijo, es que alucina, es que habla solo, es que agrede, es que... Y no se ponen como a ver o les cuesta mucho trabajo entender que hay cosas que sí puede hacer. Curiosamente, completando un poco con lo que estás comentando, dentro de la práctica clínica, algo que deben de saber íntimos es que en algunos casos, por ejemplo, en muchos casos, cuando existen algunos trastornos, ya es una pregunta que parece una pregunta de default cuando empiezo a ver toda una serie de sintomatología. Y entonces hago directamente la pregunta, ¿quién de los dos papás presenta síntomas similares, ¿no? Por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo,
y algunos otros que sí están directamente relacionados a un proceso hereditario o a un potencial hereditario, porque debemos considerar que incluso aunque la persona, si se hiciera como una, digamos, como una búsqueda genética, no necesariamente habría un gen que está hablando, el gen del trastorno obsesivo compulsivo, el gen del trastorno límite de personalidad, sino lo que estaríamos encontrando es que la parte educativa, la parte de convivencia, la forma en la que se fue llevando el desarrollo de la autoconcepción de la persona, sí va a estar muy relacionada a que pueda o no llegar a manifestar este tipo de patologías. Pero sí es como algo de cajón el preguntar, ¿quién de los papás? Y usualmente la respuesta, o sea, hasta viene como una sorpresa y es mi papá o mi mamá, ¿no? Es como muy común escuchar esto. Entonces, también sí es algo importante considerar que esto no es con la intención de buscar encontrar culpables o con la forma de buscar a alguna persona que pueda dar respuesta, digamos que nos pueda dar como responsabilidad al respecto. Pero sí es importante en el caso, ya sea si se presenta en la pareja, si se presenta en con los hijos, si se presenta con familiares cercanos, el poder ofrecer esta ayuda, porque además no todos, y esto nos gusta repetirlo mucho, no todos los tipos de trastorno van a salir solo con buena voluntad y escuchando a la gente. Se requiere técnica, se requiere estrategias y muchas veces también se llega a requerir farmacología. Pero con respecto a la parte farmacológica, Delia, en el caso de la farmacología, ¿cómo ha sido tu experiencia con respecto a los pacientes? ¿Tienden a acoger bien la farmacología? ¿Hay resistencia? ¿La resistencia es por parte de ellos, de la familia? Explícanos un poquito. Bueno, lo que pasa es que el mismo estigma que se tiene a la enfermedad mental, pues es el mismo estigma que se le tiene al tratamiento de base, ¿no? Y en este caso, pues al farmacológico. Allí, primero hay que considerar que una enfermedad mental no es un tema de actitud, no es un tema de motivación, no es un problema de que la persona no tenga voluntad, y creo que eso es lo que muchas veces falla al momento de que nosotros lo vemos. Y otra cosa que también llama la atención es esto que mencionaba, lo quisiera retomar, Alex, porque las personas siempre buscan una causa, las personas siempre buscan el saber qué fue lo que lo originó. Aquí es una cosa bien cierta, la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos, afectivos, neurológicos, tienen un componente hereditario muy importante. Simplemente para los casos de esquizofrenia, prácticamente el 70-80% de los casos son hereditarios. Y por ahí encontrábamos hace muchos años teorías un poquito más enfocadas hacia la dinámica familiar. Y personas que decían que la esquizofrenia era originada por las madres, ¿no? Y así lo hemos visto, también lo han dicho, por ejemplo, con el autismo, que el autismo tiene que ver mucho con las pérdidas, que la bipolaridad también es un problema emocional. Y lo cierto es que no es así, porque sí hay factores biológicos que están allí implicados. Digo, las nuevas investigaciones, nuevos estudios nos han permitido perfeccionar las técnicas diagnósticas, y entonces pues hay muchas investigaciones que han puesto de relieve un factor neurobiológico muy importante, y obviamente pues, lo que vemos en los pacientes es un funcionamiento del sistema nervioso anómalo, que tal vez si nosotros le tomamos una resonancia magnética a un paciente, una resonancia magnética simple a un paciente, no lo vamos a ver, solo que le hiciéramos estudios ya pues de funcionamiento, ¿no? Una resonancia magnética funcional, una tomografía, no sé, de emisión de positrones, pero en estudios simples no, porque no es un daño a nivel de estructura cerebral, es un problema a nivel de bioquímica cerebral. Y justamente por ser un problema a nivel bioquímico, lo que necesitas son estabilizadores, o ¿cómo le llamo? O sea, los fármacos es justamente lo que hacen.
hacer una función de compensación respecto a ciertos neurotransmisores que no están, asimilándose de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento de base para los trastornos psiquiátricos es farmacológico, porque lo que haces es como estabilizar o regular la actividad cerebral. Entonces, cuando tú le dices a un papá o le dices a un paciente, oye, lo que pasa es que necesitas ir con el psiquiatra porque pues te van a medicar. Y allí hay como muchas ideas falsas, tabúes respecto a la medicación, porque hay quienes te van a decir, incluso psicólogos, ¿no? Que te van a decir, no, mira, no lo mediques, no mediques a tu hijo, no mediques a tu esposo, no te mediques, porque entonces vas a parecer robot, porque entonces todo el tiempo vas a estar dormido, porque te va a quitar el hambre, porque te va a deprimir y cosas así. Y entonces hasta los mismos profesionales de la salud empiezan con este tipo de rechazo hacia la medicación. Y entonces si el paciente ya tiene un rechazo hacia la enfermedad mental, agrégale que te vas a encontrar que la sociedad, los medios y algunos otros profesionales van a decir que no debes hacerlo, que no debes medicarte, que solo vas a drogarte, entonces el rechazo es todavía mucho mayor. La verdad es que sí debe de haber un manejo previo antes de poder medicar al paciente. A nivel emocional, explicarle al paciente por qué lo necesita, por qué se lo vas a dar y dejarle en claro que lo que estás tratando no es un problema emocional, de actitud, de motivación, es un problema orgánico que únicamente se puede estabilizar si utilizas fármacos. Y de hecho, en mi experiencia tratando con pacientes que tienen adicciones, con pacientes que tienen algún tipo de patología psiquiátrica, definitivamente lo debes de medicar. Por ahí me encontré profesores cuando estaba estudiando la carrera de psicología que te llegaban a decir, no, pues es que el paciente no debe estar medicado. Y hay terapeutas que se atreven a decirle a sus pacientes, oye, deja de tomarte eso que te dieron. Y entonces el paciente se expone. O sea, quítale a un paciente un fármaco que es controlado y de hecho puedes incrementar la probabilidad de que se suicide. Ese es uno de los síntomas o consecuencias o efectos secundarios que puede tener el quitar una medicación de golpe. Sí, de hecho, cuando se habla del área de la salud mental, ni siquiera, nos estamos siguiendo al extremo de que sea necesario el uso de fármacos. A veces, precisamente muchos de los trastornos de personalidad, cuando no se lleva una atención psicológica con buenas estrategias, puede llevar a generar pues toda una serie de complicaciones. Entonces, es muy importante el estar considerando cada una de estas características, sobre todo porque son tan comunes y desgraciadamente son tan comunes y tan poco observadas y tan poco atendidas. Pero en un momento regresamos, vamos a ir a una pausa y continuamos con su programa Íntimamente. Muerde tus labios, aprieta tus puños, espera tu mano. Volvemos. Muerde tus labios, aprieta tus puños, espera con ansias. Volvemos. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX
en Facebook, Pride Radio México, e Instagram, @Pride Radio MX. ¿Ya viste quién viene? Ay, por Dios. Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no, güey. Viene de Narnia. El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio. Gracias a tu preferencia cumplimos 2 años pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. La desaparición acecha, y quiero que sepáis que todos vuestros mitos son mentira, y aun la mentira de los mitos es mentira. Soy José Ángel y te lo voy a decir todos los viernes a las 8 de la noche, solo por Pride Radio, la radio diversa. Volvemos con este subprograma íntimamente con nuestra invitada Delia Álvarez. Delia, ya nos había comentado, tiene como formación la maestría en neuropsicología clínica y estamos hablando sobre los distintos tipos, digamos, de patologías y cómo estos pueden estar relacionados también a una forma de rechazo directo, tanto de la sociedad como de las propias familias. Sería muy importante también considerar, si nos puedes compartir, Delia, cómo es posible que se construye y se concibe este denominado estigma, o sea, cuáles serían los componentes o de qué manera estaría relacionado a esta visión que se tiene dentro de la sociedad en estas patologías. Muy bien, Alex, pues un estigma, pues en el caso de la enfermedad mental, consiste precisamente en un trato injusto, un trato que anula el reconocimiento de los derechos, la supresión de los derechos, la falta de reconocimiento de la igualdad, y de hecho en general lo llegamos a ver en 3 componentes. Por un lado existe el estigma relacionado a las creencias, ¿no? Esta idea de que las personas que tienen un problema de salud mental son violentos o que tal vez no trabajan, que no puedes confiar en ellos. Básicamente en eso consiste. El otro tiene que ver mucho con el tema de los sentimientos que te provocan, ¿no? Por ejemplo, me dan miedo, me dan asco, no quiero estar cerca de una persona que tiene una enfermedad mental, no quiero pasar cerca de una persona que está gritando, y también otras que tienen que ver, otro componente del estigma, pues ya son acciones concretas. Por ejemplo, tal cual, no emplear a una persona que tenga una enfermedad mental, o no permitir que se acerque a ti, o si, por ejemplo, es un familiar, no permitir que se acerque a tus hijos, aislarle, no dirigirle la palabra, no hablarle.
De hecho, aquí hace un momento, Alex, mencionabas el tema de la discriminación. Ahí yo quería resaltar un poquito el tema del bullying, por ejemplo. En el caso del bullying, aquí en México tenemos el primer lugar, ¿no? De bullying, de acoso escolar. Y pues el grupo precisamente de personas con enfermedades mentales son precisamente los que son más vulnerables a sufrir algún tipo de acoso, tanto escolar como laboral. Ahí recuerdo una paciente que en alguna ocasión llegó en estado de psicosis y que llegó hablando obviamente pues de su propia realidad, ¿no? De su distorsión. Que si la Virgen estaba debajo de su casa, de que ella tenía todos los títulos universitarios, era obviamente un estado de psicosis. Entonces lo que nosotros le decimos a los familiares, oye, tienes que llevártela a internar, ¿no? Eso fue lo primero que les dijimos. ¿Por qué razón? Precisamente para que ella pudiera recibir un tratamiento que le ayudara a estabilizarse. En el momento no la llevaron y entonces ella de algún modo se salió a la calle y se salió sola. Llega a una obra, una construcción donde había algunos trabajadores y lo que hizo ella fue empezarlos a ofender, les empezó a gritar, les empezó a decir de groserías y demás. Y lo que hicieron las personas de este lugar, los trabajadores, fue golpearla, la agredieron y de hecho la dejaron muy lastimada. Y eso es algo que hemos visto constantemente en las calles. Digo, no tengo estadísticas, me encantaría tenerlas, pero si ustedes ven una persona adulta en situación de calle, hay una alta probabilidad de que esta persona padezca de sus facultades mentales. Y no necesariamente son su familia los que lo sacan de la calle. Pensemos en que son personas, por ejemplo, de unos 40, 50 años, que tal vez durante toda su vida tuvieron una mamá, un papá que los llevaba constantemente a atención médica, pero en algún momento sus papás ya no están. Y esas personas pues ya no tienen quien los apoye. Y de hecho, precisamente ese temor, Alejandro, es el que a veces los papás de un niño o de un adolescente te llegan a manifestar. Que es lo que a ellos les atemoriza. El de algún día ya no estar con sus hijos y pues dejarlos a merced del trato que les da la sociedad, ¿no? Y que ya hemos visto que es bastante, a veces, cruel y agresivo, ¿no? Pues sí, sin duda es o sea, este panorama que nos compartes es algo bastante fuerte, algo que nos puede invitar a la reflexión, sobre todo porque en algunos casos, esto ya lo había comentado, pero sí me gustaría dejarlo como muy firme, que la diferencia entre una patología que está relacionada con alguna función orgánica, estas funciones son muy notorias, existen diferencias, existen síntomas que son muy francos, que alteran la temperatura, ritmo cardíaco, la presión, o sea, cosas que sería muy fácil de detectar. En el caso de los procesos psicopatológicos y en los trastornos psiquiátricos, no necesariamente son fáciles de detectar hasta que ya es demasiado tarde, hasta que ya es, y digo demasiado tarde, me refiero a que ya es algo disruptivo, algo muy fuerte, y definitivamente no estamos preparados. En algunos casos, de esto habría que mencionarlo, nosotros que nos dedicamos al área de la salud mental, tampoco estamos preparados para un punto de crisis o a lo mejor un brote psicótico. Quien no ha experimentado un brote psicótico de un paciente, la primera vez que lo ve es impactante. Cuando llegas a ya empezarte a familiarizar con este tipo de situaciones, entonces sabes o puedes ya manifestar cuál es tu propio punto de, digamos, como de protección, y también saber la forma en la que puedes hablar, la forma en la que te puedes dirigir, la forma en la que puedes llegar a distintos puntos sin que estés tú en peligro. Y eso es algo de los deberes que nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos para con las familias. Y también otro deber que tenemos nosotros como profesionales de la salud mental es hacer difusión, hacer del conocimiento de las personas esto de lo que estamos hablando. Porque no sé si ustedes lo han llegado a ver incluso en televisión, pero hay muchos casos donde, por ejemplo, es un paciente con esquizofrenia
y lo tienen encerrado en su casa, amarrado toda su vida, en calidad pues totalmente infrahumana, prácticamente nada más dándole de comer y ya, porque incluso ni siquiera con ropa o una cobija, y hay muchos casos así, y yo los he visto incluso en televisión, me imagino que ustedes también, pero hay muchos casos donde a la persona que tenía esquizofrenia pues la encerraron de por vida en su casa, ¿no? Y pues la obligación que nosotros tenemos como profesionales de la salud es precisamente tratar de romper con este nivel de ignorancia, ¿no? Porque, seamos honestos, si no tienes un caso cercano, realmente tampoco te pones a investigar hasta que ya lo vives más de cerca. Y aún así, personas que lo llegan a vivir más de cerca, pues no tienen a la mano siempre los medios de información disponibles. Entonces, psicoeducar sí considero que es una de las herramientas o funciones importantes que nosotros debemos de cumplir, definitivamente. Porque pues la idea es pensar en el bienestar del paciente y de sus familias, no nada más pensar en que, bueno, mantenerlo aislado y ya no pasa nada, ¿no? Pues bueno, vamos llegando al fin de esta transmisión de Íntimamente. Ha sido una enorme aportación y creo que nos podemos quedar reflexionando sobre cuál es a lo mejor el papel que cada uno de nosotros podemos llevar. Recordemos que el área de los trastornos mentales, de las patologías psiquiátricas, está también muy nublado con aquellas cosas que nos dan los medios de comunicación, las series, las películas, que finalmente son ficción. Aquí habría que reflexionar también sobre cuál es a lo mejor la actitud que nosotros podemos empezar a generar, esta actitud de tolerancia, una actitud de conocimiento, de información, donde no solamente se les diga a los niños, es que es un loquito, sino que se pueda explicarles de manera directa que es una persona que tiene una enfermedad y que obviamente como una enfermedad deberá de llevar ciertos cuidados tanto en el área psicológica, en el área psiquiátrica y en las distintas áreas que puedan estar relacionadas para el mejoramiento de su calidad de vida. Ya para cerrar me gustaría que nos dejaras, primero algún, no sé, a lo mejor alguna recomendación de lectura, a lo mejor algún consejo y además de tus datos para aquellas personas que quieren a lo mejor contactarse contigo para algún tipo de diagnóstico neuropsicológico. Sí, gracias Alex, pues gracias a ustedes por habernos escuchado y pues sí, si tienen alguna duda o alguna inquietud, mi número telefónico, igual también pueden mandar un WhatsApp, es el 55 21 45 13 63 y pues bueno, cualquier cosa estoy allí a sus órdenes y pues básicamente como conclusión y como recomendación, las personas que tienen un trastorno mental son personas que lo sufren todos los días. Ellos ya tienen un problema y el hecho de que no reciban un trato justo, un trato amable por parte de las demás personas solo lo incrementa. El estigma social puede profundizar un trastorno psiquiátrico. Entonces la invitación es a que nosotros entendamos que una persona que tiene un trastorno mental no es que lo quiera tener, vaya, o sea, no es algo que pueda controlar. Nosotros, de manera típica aprendemos a comportarnos, a desarrollar conductas adecuadas para funcionar, aprendemos a ser funcionales. El problema que tienen ellos es que aunque, hayan nacido con las mismas capacidades que nosotros a nivel biológico, hay una partecita donde simplemente no conecta igual, ¿no? A nivel del sistema nervioso sobre todo. Y entonces es precisamente esa falta como de funcionamiento adecuado lo que hace que ellos no puedan desarrollar esta capacidad de autocontrol emocional, conductual, que todos nosotros de manera natural vamos desarrollando. Entonces, no es su voluntad, no lo pueden controlar. Ellos, de hecho, en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta. Ellos no se perciben como seres humanos al mismo nivel que lo somos nosotros. Vaya, hay muchos de ellos que no tienen conductas
o proyectos propios que tal vez ni siquiera generan algo que nosotros llamamos empatía, pero porque pues hay algo pues orgánico, biológico, neurobiológico que está ahí de base impidiéndolo. Entonces, mucha tolerancia, mucho respeto y sobre todo mucho conocimiento, mucha información. Pues muchas gracias Delia, gracias a ustedes por esta transmisión, sin duda un tema muy interesante que obviamente se aborda de una manera rápida por el tiempo del programa, pero poco a poco iremos abordando distintos aspectos de cada una de las tanto psicopatologías como trastornos psiquiátricos para que esta información se vaya difundiendo. Muchas gracias, íntimos, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y gracias por acompañarnos en este su programa Íntimamente a través de Pride Radio, la radio diversa. Buenas noches. Es hora de cruzar el río de la conciencia. Los espero el próximo viernes a las 10 de la noche para seguir compartiendo íntimamente por Pride Radio. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.